Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Ya dije, pues hace poco tiempo, que teníamos que empezar a ponernos las pilas un poquito con los verbos y eso es lo que estamos haciendo. Hace muy poco vimos el pretérito imperfecto y durante esa clase ya mencionamos el auristo. Pues precisamente eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este módulo. Y como vemos, digo empezar a estudiar porque el auristo es un tiempo, es un tema, ya veremos todo esto, que es muy productivo, muy usado en griego. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar el auristo, vamos a hacer una introducción a qué es el auristo, vamos a ver los diferentes tipos de auristo que hay y vamos a ver el primero de ellos. Como digo aquí, introduciremos un nuevo tiempo que va a ser fundamental para nuestras traducciones, el auristo de indicativo. Esa es la parte difícil de este módulo, la parte fácil, yo creo que es bastante fácil, es la clase de los adjetivos, pronombres, interrogativo e indefinido, que es básicamente el mismo, solo que con acento o sin acento. Y luego para la práctica de análisis y traducción he adaptado un nuevo fragmento, este ya es el tercer fragmento que vamos a traducir, adaptado por mí, de Apolodoro, en esta ocasión sobre la creación de los nuevos humanos tras el diluvio universal enviado por Zeus. Vemos que esto del diluvio universal no se lo inventaron para la Biblia, para el Antiguo Testamento, todo esto del arca de Noé, pues los griegos también tenían su propia arca, también tenían a su propio Noé, concretamente Deucalión y su mujer Pirra, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces, clases sobre el auristo y luego tisti, que es el interrogativo tisti, y vemos que la única diferencia es que no tiene acento, que es el indefinido, ¿no? Entonces, la 18ª clase, auristo radical temático, ese es el que vamos a estudiar ahora mismo, el interrogativo tisti y el indefinido tisti, ¿no? Que así aislado suena igual. Una vez completadas estas clases, vayamos a por el análisis y traducción del texto, que como vemos es este, y lo voy haciendo esta advertencia ya. Este texto es bastante largo, quizá es como, puede ser casi el doble de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, este texto yo recomiendo que te lo tomes con bastante calma, tranquilito, tranquilita, sin agobiarse, sin decir, Dios mío, llevo aquí más de una hora y todavía he traducido solo 2 o 3 frases. Es totalmente normal, es lo esperable, ¿vale? Entonces, incluso si tienes que estar 2, 3, 4, 5 horas, no importa, lo importante es trabajar, ¿no? Que vayamos avanzando, que vayamos practicando, etc. Es posible incluso que sea buena idea que hagas, por ejemplo, como 2 o 3 frases por tu cuenta, por supuesto, luego empieces a ver el vídeo de la traducción, que está un poquito más abajo, y vayas viendo un poco cómo va la cosa. Una vez que has comprobado lo que has hecho, entonces paras el vídeo, sigues traduciendo y vuelves a comprobar lo nuevo, y así, ¿no? ¿Vale? Porque este texto ya es un poquito más largo, ¿vale? Yo creo que es lo que ya tenemos que empezar a hacer. Concretamente, ahora en esta clase, como en este módulo, como hemos introducido un tiempo nuevo que es muy importante. O sea, es posible incluso, bueno, no lo sé, si es más importante incluso que el presente, pero desde luego es un tiempo muy importante, ¿vale? Entonces, nada, nos vamos aquí a la 18ª clase para empezar a estudiar el auristo radical temático. Llegamos a la 18ª clase del curso de griego antiguo desde cero y, como ya había dicho, vamos a estudiar el auristo radical temático, a veces llamado o tradicionalmente llamado auristo segundo. Lo de segundo es que realmente no tiene ninguna razón razonable de llamarlo segundo, ¿no? Luego el otro auristo se le llama primero, luego quizá a otro tipo de auristo, ¿no? El auristo radical atemático, hay gente que lo llama el tercero, pero ¿qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Pues realmente no tiene razón de ser, ¿no? Entonces nosotros vamos a llamar a las cosas por su nombre. Yo pues diré esto de primero, segundo, tercero, simplemente por si tú alguna vez lo has estudiado con esos nombres para que sepas que es lo mismo, pero nosotros vamos a llamar a las cosas, como digo,
por su nombre. Entonces, aoristo radical temático. Vamos a emprender el camino del aoristo, el tiempo de pasado más utilizado. Al contrario que el imperfecto, que ya lo conocemos, existe el aoristo en diversos modos. Dijimos que el imperfecto solo existía en indicativo. Pues no, el aoristo no. El aoristo existe en todo. Y su formación está llena de variables. Por lo que hemos de empezar poco a poco, ¿no? Vemos que en griego siempre tenemos que hacer las cosas poco a poco. En el curso de latín pues siempre decimos, venga, una clase con todo lo que hay que saber sobre tal, todo lo que hay que saber sobre cuál. En griego casi nunca es así, ¿vale? Entonces, bueno. Y explicar los diversos tipos de aoristo progresivamente. Por eso, si respetamos esta terminología de primero, segundo y tercero, pues nosotros ahora vamos a ver el así llamado segundo. En mi opinión, mal llamado simplemente porque no hay razón para que sea segundo o primero o nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Pues vamos a hacer una introducción al aoristo. Primero, es la primera clase sobre el aoristo, entonces tenemos que ver qué es esto del aoristo, ¿vale? Luego, morfología del aoristo radical temático de indicativo. Hemos dicho que el aoristo aparece en diversos modos. Pues bueno, todavía estamos exclusivamente con el indicativo. Luego, el tema de aoristo. Hasta ahora conocemos el tema de presente, pues ahora tenemos que introducir el tema de aoristo. Luego, dentro del tema de aoristo tenemos que ver algunos temas de aoristo irregulares, vamos a decir que son irregulares, muy frecuentes, ¿no? Y ya por último, el significado tempoaspectual del aoristo griego. Y aquí, tranquilidad, que no nos vamos, o voy a intentar yo que no nos hagamos más pajillas mentales de las que son estrictamente necesarias. Entonces, vamos con la introducción al aoristo. Igual que el imperfecto, ya lo conocemos, el imperfecto, el aoristo de aoristos, en griego, ¿no? Vemos aoristo, aoristos. Literalmente indefinido, indeterminado, ilimitado, ¿no? Aoristos. Es un tiempo de narración, igual que el imperfecto. Un tiempo secundario, según esto que habíamos dicho, de que los tiempos secundarios son los que son tiempos de pasado. Y por tanto usan desinencias secundarias que ya conocemos del imperfecto. Por eso dijimos, ojo, estas no son las desinencias del imperfecto, son desinencias que se usan en el imperfecto, pero que también las vamos a usar en otros tiempos. Pues aquí están, ¿no? Sin embargo, hay varias y muy importantes diferencias con el imperfecto. Es decir, esto es lo que tiene en común. Este párrafo es lo que tiene distinto con el imperfecto. La primera es el rasgo tempoaspectual, que eso lo vamos a explicar con más detalle al final del todo. De modo que el aoristo y el imperfecto son dos caras de una misma moneda. Lo vamos a ver. La segunda, muy importante también, es que el aoristo puede aparecer en todos los modos y voces y tiene sus propios infinitivos y sus propios participios. Todavía no hemos estudiado los infinitivos ni los participios los vamos a estudiar bastante pronto, vamos a empezar a estudiarlos otra vez, ¿no? Todo esto de empezar a estudiar. Y en su momento pues ya veremos qué es todo esto de los participios de aoristo, los infinitivos de aoristo, etc. Existen dos formas principales de aoristo según su morfología fundamental. El aoristo radical y el aoristo sigmático. El aoristo sigmático es el llamado primero, ¿no? Entonces, nosotros aquí estamos en el aoristo radical, subdividido a su vez en temático y atemático. Entonces nosotros, como digo, estamos en el aoristo radical temático. Para aclararnos con la terminología, ¿vale? Que yo sé que muchas veces todo esto de qué es un radical, qué es temático, atemático, qué significa todas estas palabras. Pues radical significa que no tiene sufijos. El aoristo sigmático tiene un sufijo sigma, ¿vale? Es decir, tiene detrás de la raíz, pues tiene una sigma, que es la que marca que estamos en un aoristo. Pero aquí no, el radical es que no tiene sufijos, es decir, es solo la raíz, sin sufijos. La raíz, de ahí radical, mondad y pelad, ¿vale? Mientras que sigmático significa que tiene un sufijo sigma. El verbo eimi, y ahora esto es bastante curioso, ¿o no? El verbo eimi no dispone de tema de aoristo y por tanto no se conjuga en absoluto en aoristo, es decir, no existe el aoristo del verbo eimi, ¿vale? Así de simple, pues mejor para nosotros, ¿vale? Ahora, aquí pues muchas veces los profesores
de griego, los profesores de clásicas en general, pues se montan sus propias películas, de forma, por cierto, bastante poco filológica, de que, claro, el griego no tiene auristo en el verbo eimi, porque se entiende que el ser, pues no tiene fin, no tiene límite, no sé qué, no sé cuál, en fin. Pues no, simplemente es muy normal. En muchas lenguas del mundo, el equivalente al verbo eimi, el verbo ser, estar, el verbo copulativo, pues muchas veces no tienen más que un tiempo de pasado, o el verbo ser tiene ciertas limitaciones, etc. Y el griego es uno de estos verbos en el que el verbo ser tiene esta limitación, entre otras, ¿no? Mientras que en español, como sabemos, el verbo ser se conjuga en absolutamente todos los tiempos y modos que existen en español, que son muchos, ¿no? Entonces, así de simple. El verbo eimi no dispone de tema de auristo. Por ahora vamos a centrarnos en el auristo radical temático, llamado tradicionalmente segundo, ya lo hemos dicho, del modo indicativo de las voces activa y media, ¿vale? Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Auristo, radical, temático, indicativo, activo y medio, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vale. Morfología del auristo radical temático de indicativo. A la hora de conjugar este tiempo en el modo indicativo hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, como ya sabemos, los tiempos de narración, igual que el imperfecto, se caracterizan exclusivamente en el modo indicativo, y esto ya hice énfasis en el imperfecto, pero en el imperfecto al fin y al cabo no importaba tanto porque el imperfecto solo tiene indicativo. Pero aquí es mucho más importante, ¿vale? Solo en el modo indicativo tiene aumento, ¿vale? Cuando veamos otros modos, incluso cuando veamos el participio, cuando veamos el infinitivo, veremos que, aunque sea infinitivo de auristo, aunque sea participio de auristo, esos no van a tener aumento. Eso es porque el aumento solo y exclusivamente aparece en el modo indicativo. Como es lo que estamos viendo nosotros ahora, el modo indicativo, pues va a aparecer. En segundo lugar, como también sabemos, hemos de hacer uso de las desinencias secundarias, ¿no? Ya las conocemos del imperfecto. Si hiciéramos clic aquí, pues iríamos a esa parte de la clase del imperfecto. Las activas para la voz activa y las medio pasivas para la voz media, ¿vale? Eso es igual que en el imperfecto, nada nuevo. Como su propio nombre indica, los auristos temáticos harán uso de una vocal temática. Eso es lo que significa cuando algo es temático, es que hace uso de vocal temática. Cuando es atemático, es que no hace uso de vocal temática. Ante la desinencia. Por su parte, el ser radicales indica que esta vocal se añade directamente a la raíz sin añadir sufijos ni otros morfemas. Lo vamos a ver y vamos a ver que es bastante fácil, bastante claro, ¿eh? Lo nuevo llega ahora. Entonces, esto es lo nuevo. Esto es igual o más o menos igual que el imperfecto, ahora lo nuevo. El auristo no hace uso del tema de presente. Dijimos que el tema de presente lo usamos para el presente, lógicamente, pero también para el imperfecto. Aquí no. Para el auristo usamos el tema de auristo, ¿vale? Entonces es bastante obvio, ¿no? Para el auristo usamos el tema de auristo. Ahora, de momento no hemos hablado de todo esto en latín. Sí, hemos hablado muy desde el principio, ¿no? Tema de presente, tema de perfecto, tema de supino. En griego no, porque en griego no es tan fácil la cosa, ¿vale? Entonces, pues vamos introduciendo los conceptos, las cosas en general, conforme son estrictamente necesarias. Entonces, hasta ahora no teníamos que hablar de tema de auristo, ahora, pues sí vamos a hablar de tema de auristo. Vamos a ver que el tema de auristo a veces es igual al tema de presente, pero normalmente suele tener diferencias fácilmente apreciables, ¿vale? Vemos la raíz y vemos, vale, más o menos se reconoce que es el mismo verbo, pero hay diferencias en la propia raíz, ¿vale? Realmente la diferencia de la raíz, según se trate de tema de presente o de tema de auristo, es lo único que diferencia a menudo una forma en imperfecto o en auristo. ¿Esto qué quiere decir? Que es difícil de entender así, ¿no? Hemos dicho que realmente el imperfecto, como tenemos aquí, es básicamente exactamente igual. Y lo único que cambia es que el imperfecto usa el tema de presente y el auristo usa el tema de auristo. Pues precisamente eso es lo único que va a diferenciar la forma específica de la raíz, es lo único que va a diferenciar un verbo, una forma en imperfecto o en auristo. Porque como vemos, aumento, vocal temática, desinencias secundarias,
eso es todo común, 1, 3 y 4 es común entre el imperfecto y el aoristo, ¿vale? Entonces lo vamos a ver ahora más fácil en un momentito, ¿no? Y precisamente, en resumen y por orden, el aoristo radical temático de indicativo se forma de la siguiente manera. Primero el aumento, luego el tema de aoristo del verbo, luego la vocal temática, recordemos OEE o EO, que siempre en ese orden para todo, desinencias secundarias, ya sean activas para la voz activa, medio pasivas para la voz media, los verbos deponentes, lo que sea, como lo hemos llamado, ¿no? Entonces, vamos aquí, ¿no? Veamos, por ejemplo, la conjugación del aoristo de indicativo del verbo lambano, cuyo tema de aoristo es lab, ¿vale? Entonces, lambano que significa coger, ¿no? Con la mano, así, ¿no? Para coger en general. Cuyo tema de aoristo es lab. Entonces, vemos aquí ya esta diferencia. Vemos que el tema de presente sería lamban. Todo eso sería el tema de presente, lamban. Mientras que el tema de aoristo es simplemente lab. Entonces vemos que sí, ¿no? Que tienen en común L-A-B, L-A-B. Pero en el tema de presente hay esta M, hay este A-N, ¿vale? Entonces vemos que sí, que la raíz es más o menos la misma, pero no es la misma, hay diferencia. Entonces, y como habíamos dicho, el imperfecto usa el tema de presente. Entonces, tenemos el aoristo, por ejemplo, elabun, mientras que el imperfecto, si tenemos aquí, lamban, ¿no? Lamban. Esto es, bueno, lo vamos a poner así, ¿no? Esto es el tema de presente. Y hemos dicho que el imperfecto se forma igual que el aoristo, solo que con el tema de presente en lugar del tema de aoristo. Entonces, aumento, pues le ponemos el aumento. Y luego, vocal temática o, y luego desinencia secundaria, ¿no? Concretamente el lámbano. Entonces, vemos que, pero esto es imperfecto, ¿vale? Para que nos aclaremos, imperfecto. Imperfecto. Entonces, vemos que efectivamente lo que tenemos aquí, E, O, N, N, es igual, tanto para el aoristo como para el imperfecto. Lo único que ha cambiado es el uso del tema de aoristo, lab, el tema de presente, lamban, ¿vale? Y eso, en muchos verbos, el tema de presente o el tema de aoristo es lo que va a diferenciar que sea imperfecto o aoristo. Luego habrá otros verbos en los que el tema de presente es igual al tema de aoristo, por tanto, el imperfecto y el aoristo son exactamente iguales. Bueno, pero normalmente o muchas veces va a haber la diferencia, ¿no? Elabon, aoristo, elambanon, imperfecto. ¿Vale? Bien, entonces, voy a borrar para que no nos liemos. Entonces, tenemos aquí. Bueno, como vemos, realmente ya es lo mismo que lo que hemos hecho, ¿no? Siempre lab, porque siempre es el tema de aoristo, luego siempre el aumento, y luego siempre la vocal temática, o EE o EO, y ya luego las desinencias secundarias activas, NST, recordemos que T al final de la palabra se cae, desaparece, por tanto 0, men, T, M, ¿vale? Entonces, elabon, elabes, elabe, elabomen, elabete, elabon. Y por supuesto vemos que esta y esta son iguales, ¿no? Entonces vemos que es prácticamente lo mismo que ya conocemos del imperfecto. Y luego en la voz media, lo mismo exactamente, pero con las desinencias medias o desinencias medio pasivas. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta que en la segunda persona del singular tenemos aquí esta sigma intervocálica y ya sabemos perfectamente, después de toda la tercera declinación, sabemos perfectamente que la sigma intervocálica desaparece y se contraen las dos vocales, por eso de elabeso lo que tenemos es elabu, ¿vale? Pero por lo demás es lo mismo que ya conocemos del imperfecto, ¿no? Luego, los verbos que por ahora hemos estudiado como contractos, ¿no? Por ejemplo, polleo, por ejemplo, pues no sé qué verbos hemos estudiado, de lo, todo eso, ¿no? Pues los verbos que por ahora hemos estudiado como contractos no forman su aoristo de forma radical, que es lo que estamos viendo en esta clase. Por lo que no tenemos que preocuparnos de ellos en esta clase. Ya veremos que los verbos
que son contractos, forman el aoristo de otra forma, que no es lo que estamos viendo aquí. Entonces, de momento, nada de verbos contractos. Nos quedan por ver los detalles del tema de aoristo, es decir, ya hemos mencionado el tema de aoristo, hemos estado explicando un poquito, pero ahora tenemos que ver exactamente qué es el tema de aoristo, cuáles son sus características, etc. Pues ya hemos visto que lo único realmente nuevo y diferente a lo que sabemos de momento es esto, el tema de aoristo. Vemos que el imperfecto es igual que el aoristo, solo que tema de presente, tema de aoristo. Entonces, vamos a ver el tema de aoristo. Ahí. Tema de aoristo. De forma bastante laxa, de forma bastante vaga, genérica, no súper exacto, pero nos vale de momento. Podemos pensar en el tema de aoristo como un equivalente al tema de perfecto latino, ¿vale? Sin embargo, mientras que el tema de perfecto latino a veces es deducible a partir del tema de presente, por ejemplo, en la primera conjugación, pues prácticamente todos los verbos, amo, pues amo, amas, amare, amaui, pues prácticamente todos los verbos de la primera conjugación hacen el perfecto en amaui, ¿no? Con esta au. Pero aquí no, ¿vale? El aoristo, pues es bastante impredecible por lo general, ¿no? En el caso del griego es por completo impredecible. Esto quiere decir que la única forma, y esto, pues ya hemos mencionado una frase de este tipo muchas otras veces en el pasado, ¿no? La única forma de saber cuál es el tema de aoristo de un determinado verbo es saberlo de memoria, de antemano, o mirarlo en un diccionario. Es decir, cuando me digáis, bueno, ¿yo cómo sé que el aoristo de no sé qué verbo es no sé cómo? Pues saberlo, la única forma de saberlo es saberlo, ¿vale? Por ejemplo, de un presente lambano, ya lo conocemos de antes, tenemos un tema de presente lambán, del que obtenemos un imperfecto lambanon, ¿no? Como hemos hecho arriba, de forma esperable, ¿no? Aumento, tema de presente, vocal temática, desinencia secundaria. Sin embargo, el tema de aoristo de este verbo es lab, no lambán, sino lab, de donde conjugamos el abón. Tal y como hemos visto arriba, entonces no voy a repetir. Podríamos dar las pistas morfológicas más rentables. Más rentables quiere decir más fáciles de entender, de aplicar, de identificar, también más, vamos a decir, frecuentes dentro de que son fáciles de entender, de aplicar, etc. ¿Vale? De los diferentes temas de aoristo, la raíz pura. Entonces, realmente, y esto es importante, muchas veces, o realmente casi siempre, o siempre, el tema de aoristo es, por así decirlo, la raíz pura y realmente es el presente, la raíz del tema el tema de presente, el que tiene la raíz con modificaciones, ya sean infijos, sufijos, etc. ¿Vale? Morfemas añadidos en general, ¿vale? Entonces, y de hecho lo vemos muy claro, ¿no? Lab, pues esto es la raíz pelaimonda. Mientras que lamban, pues es la raíz lab, luego con un infijo nasal y luego con un sufijo an, ¿no? Entonces vemos que realmente es el presente el que tiene modificaciones sobre la raíz original, que es la de aoristo, ¿vale? Entonces, cuidado. Entonces, el presente, y aquí tenemos como 3 reglas que aparecen bastante y que son fáciles de entender, ¿vale? Por supuesto, habría muchísimas más reglas que no tiene sentido aprender, ¿vale? Eso ya, si acaso, con la práctica, con el tiempo, pues iremos nosotros mismos detectando y formulando estas reglas, ¿vale? Pero las más, como digo aquí, rentables son estas. Cuando el presente tiene infijo nasal, que puede aparecer como N, como M o como gamma, pero habíamos dicho que cuando aparecen, por ejemplo, aquí, ¿no? Tinjano, cuando la gamma aparece justo antes de una consonante velar, entonces la gamma no se lee como G, sino como amma, ¿no? Bien, entonces, y sufijo an. Entonces es el caso de lambano, el abón, manzano, que significa aprender, ¿no? Emazón, y tinjano, etijon. ¿Vale? Entonces vemos los 3 tipos, como puede aparecer este infijo nasal, como una N, como una M o como una gamma, que realmente es una N velarizada, ¿no? No importa. El presente tiene un sufijo SK o ISK. Por ejemplo, heurisco, que habíamos dicho, nos ha salido ya, que es, de ahí viene todo esto de eureka, ¿no? Lo encontré, ¿no?
Entonces yo encuentro heuron, que es el aoristo, y vemos que no aparece el sufijo isk, ¿no? Directamente es la raíz del aoristo. Por supuesto, esto lo he puesto así un poco chapuceramente, pero para que nos entendamos, ¿no? La raíz es heur, pero luego con el aumento, por tanto, heur con eta, ¿vale? Luego, el presente gemina, es decir, duplica la última consonante, lo que se llama geminación por yod, ¿no? Aquí volvemos a sacar a relucir la yod. Esto no tenemos que aprender por qué ni nada de eso, ¿no? Simplemente que sepamos que el aoristo, la raíz pura, la raíz mondá y pelá, o pelá y mondá, tenemos val, esa es la raíz originaria, pero luego en el presente tenemos duplicación de la última consonante de la raíz. Entonces, vallo, ¿vale? Entonces, estos son los tres tipos más, otra vez, rentables. También habíamos dicho que hay temas de aoristo irregulares, y otra vez, aquí es que realmente no tiene mucho sentido, o normalmente no tiene mucho sentido hablar de temas de aoristo irregulares. Dependiendo de cómo definamos la palabra irregular, pues podemos decir que todos o prácticamente todos los aoristos son irregulares, ¿no? Por tanto, pero bueno. Muchos de los temas de aoristo, aun siendo irregulares, son fácilmente reconocibles, mientras que otros apenas lo son o no lo son en absoluto. Por su frecuencia, deberíamos al menos familiarizarnos, ¿no? Que nos suene, con lo siguiente. Entonces, vemos aquí la primera persona singular del presente y luego la primera persona del singular del aoristo, ¿no? Entonces, tenemos aquí hago, lo que tenemos es egagon. Entonces vemos que el aoristo tiene una raíz reduplicada, que significa llevar, conducir. Apoznesco, apézanon. Otra vez, ¿no? Tenemos aquí este sufijo sk, entre otras cosas, que significa morir. Aficneomai, aficomen, llegar. Ballo, evalon, lanzar, arrojar, etc. Gignomai, egenomen, que es llegar a ser propiamente, pero muchas veces se usa simplemente como ser, ¿vale? Como un verbo, es un verbo copulativo que es simplemente ser, por tanto sinónimo de eimi, o en el sentido de llegar a ser, ¿no? Este devenir, en francés, become, en inglés, etc., ¿no? Heurisco, heuron, ya lo conocemos, encontrar, ejo, y vemos aquí esjon, ¿no? Esjon. Tiene esta sigma. Entonces vemos que este, por ejemplo, es diferente al imperfecto, ¿no? Que era eijon, ¿no? Luego, lambano, elabon, leipo, elipon, dejar, ¿no? De aquí viene, por ejemplo, la lipotimia. La lipotimia literalmente es cuando te abandona tu propio espíritu, ¿no? Y por eso, pues, como que te da un chungo, vaya. Es lo que es una lipotimia, ¿no? Manzano, emazón, y ya sé que manzano pues suena gracioso, pero sí. De aquí, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Aprender, pasjo, epazón, que es sufrir, en el sentido de, puede ser, ¿no? De sufrir, estoy sufriendo por lo que sea, ¿no? Por el examen. O simplemente experimentar de forma más neutral. Todavía en griego moderno, por ejemplo, para decir, bueno, ¿qué te pasa, no? Pues ti epaces, ¿no? Pipto, epeson, caer, puede ser, pues literalmente, también se usa mucho como sinónimo de morir, igual que en español, ¿no? Pues cayeron no sé cuántos soldados. Eso no es que literalmente se caen, sino que mueren, ¿no? Y luego, feugo, efigon, huir, ¿vale? Entonces vemos que muchas de estas raíces son más o menos reconocibles. Por supuesto hay diferencias, pero son más o menos reconocibles. Luego tenemos otro grupo de verbos que son los llamados polirrizos, literalmente muchas raíces, aquellos caracterizados por el supletismo en los distintos temas. El supletismo también lo hemos mencionado ya, es lo mismo, ¿no? Es decir, el supletismo es cuando se usan dos raíces totalmente diferentes dentro de un mismo paradigma, ¿no? Igual que, por ejemplo, en español el verbo ser, pues es yo soy, pero yo fui. ¿Cuál es la relación etimológica entre ser y fui? Pues no hay ninguna relación, pero simplemente es así. Por ejemplo, el verbo ir, pero yo voy. Pues ¿cuál es no tienen nada en común morfológicamente, ¿no? Pero es el mismo verbo, es el mismo paradigma. Pues en griego igual, ¿no? Entonces, haireo,
heilon, ¿no? Pues vemos que son dos raíces totalmente distintas, que significa coger, tomar, normalmente, pues tomar una ciudad, capturar, en ese sentido normalmente, ¿no? Es la diferencia con lambano, ¿no? ¿Dónde está lambano? Aquí, ¿no? El homai, elthon, pues otra vez, una raíz totalmente distinta, que significa venir. Lego, eipon, decir, una raíz totalmente distinta. Horao, eidon, ver. Vemos estas raíces que son totalmente supletorias, ¿no? Que tienen supletismo, ¿no? Para terminar esta clase. Significado tempoaspectual del aoristo griego. Entonces, primero, tenemos que aclarar exactamente qué significa esto de tempoaspectual. Pues bueno, en clase de lengua, me imagino que te habrán comentado, los verbos en español tienen persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto. Pero luego nunca te dicen qué es el aspecto, ¿no? Pero de carrerilla te tienes que aprender las 6 cosas que tienen, las 6 categorías verbales que tienen los verbos en español. Ahora, ¿qué es esto del aspecto? Pues el aspecto, de forma simple, en español es la acción está acabada o no está acabada. La acción es durativa, dura en el tiempo, o es puntual, se hace en un momento, ¿no? Etcétera. Todas esas cosas son el aspecto. Luego, muchas veces en español, bueno, en todas las lenguas, no se puede separar radicalmente lo temporal y lo aspectual, sino que normalmente están totalmente unidos, ¿no? No se puede separar lo temporal de lo aspectual. Temporal, por supuesto, es pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, no se puede separar. Ahora, en español, por ejemplo, predomina, o se supone que predomina, yo no lo tengo tan claro, lo temporal frente a lo aspectual. Mientras que en griego es al revés. Predomina lo aspectual frente a lo temporal, ¿no? Entonces, se suele explicar que en el sistema verbal del griego predomina lo aspectual frente a lo temporal. Ahora, esto, si habéis dado griego con vuestro profesor en el instituto, etcétera, etcétera, pues me imagino que os ha soltado esta frase así de forma muy mística y muy filosófica, ¿no? En griego predomina el aspecto frente al tiempo. Y eso se ve muy claro en el aoristo, etcétera, etcétera. Eso seguro que os lo han explicado. Ahora, esto es cierto. Yo no digo que no sea cierto. Pero toda esta filosofía, primero que, sobre todo al principio, pues no es fácil de entender. No es fácil de entender qué es esto del aspecto, por qué. ¿Por qué se supone que en griego predomina lo aspectual frente a lo temporal? Entonces, no es fácil de entender. Es un concepto muy abstracto. Por tanto, la filosofía detrás de esto se puede simplificar mucho. Ahora, aquí, afortunadamente, espero que no vean este vídeo mis profesores de la universidad, porque si no, me quitarían la carrera. Pero yo creo que sí, ¿no? Entonces, luego vamos a leer la conclusión, que yo creo que es la conclusión que vale el 99% de las veces. El tema de aoristo en sí mismo no indica tiempo pasado. Muy importante. El tema de aoristo en sí mismo no indica tiempo pasado. Como veremos cuando estudiemos el aoristo, modos diferentes al indicativo, ¿no? Aquí esto está mal escrito, lo tengo que reescribir, ¿vale? Como veremos cuando estudiemos el aoristo en modos diferentes al indicativo. Sin embargo, podemos establecer la regla general de que en el indicativo, y por tanto, cuando tiene aumento, el aoristo es equivalente al pretérito perfecto simple del español. Yo comí, yo amé, yo canté, todo eso. De hecho, quizá vosotros habéis estudiado, si ya sois mayores o lo que sea, o os sonará el nombre pretérito indefinido, para llamar a lo que más correctamente se debería llamar pretérito perfecto simple. Pues precisamente por eso es, ¿no? Porque el pretérito indefinido, ese nombre de indefinido, es una traducción mala de aoristo, que habíamos dicho al principio del todo que es aoristos indefinido. Pero en español es mucho más apropiado hablar de pretérito perfecto simple, no de indefinido. En fin, eso da igual. Como habíamos dicho, esto se refleja en la oposición, igualmente presente en español, entre el imperfecto y el aoristo. Mientras que el imperfecto establece el marco, vamos a decirlo así, es decir, describe cómo era la situación en la que ocurrieron cosas, el aoristo indica qué cosas ocurrieron, ¿no? Es decir, esto es una explicación bastante genérica, ¿vale? Pero en principio nos vale.
el imperfecto sirve para establecer el marco, ¿no? Para describir la situación. Y luego el aoristo dice qué cosas pasan, ¿no? La información realmente importante. Entonces, pues un ejemplo que se suele dar mucho, ¿no? Con diferentes variantes, pero, por ejemplo, yo estaba en mi casa, estaba imperfecto, yo estaba en mi casa cuando llamaron a la puerta, es decir, yo estaba durante todo el día en mi casa, ¿no? Entonces, extensión en el tiempo, yo estaba en mi casa. Pero en un momento concreto, llamaron. Y entonces, pues me intentaron vender una enciclopedia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues, vemos la descripción del marco. Yo estaba en mi casa, estaba jugando a la consola y me interrumpieron, llamaron, me intentaron vender, les di con la puerta en las narices, etc. ¿Vale? Entonces, esa es la principal diferencia muy importante, igual que en español, entre el imperfecto y el aoristo. Pero, precisamente, como digo aquí, esta diferencia está igualmente presente en español. En español existe exactamente esa diferencia. Por tanto, en lugar de hacernos bastantes pajillas de la importancia del aspecto en el sistema verbal griego, pues yo creo que simplemente pues, podemos quedar con esta conclusión. En el indicativo, insisto, siempre en esto de en el indicativo. En el indicativo, el imperfecto se traduce por imperfecto y el aoristo por pretérito perfecto simple o indefinido. Algunas veces por pretérito perfecto compuesto, pero normalmente por pretérito perfecto simple. ¿Vale? Entonces, así de fácil. Imperfecto por imperfecto, aoristo por pretérito perfecto simple. Así de fácil. ¿Vale? Bien, con esto terminamos nuestra primera clase sobre el aoristo. Ya hemos visto que había bastantes cosas que aclarar, pero realmente no tantas, ¿no? Conocíamos muchas cosas, sobre todo sobre la morfología del aoristo que tenía en común con el imperfecto. Con esto terminamos esta clase. Ahora vamos a por la clase del adjetivo, pronombre interrogativo y el indefinido. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.